Esta parte de eliminación gaussiana tiene que ver con la manipulación de las matrices y un proceso que nos permite conseguir una forma de las matrices que nos permite, entre otras cosas, resolver sistemas de ecuaciones de una manera más o menos sencilla. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es la forma escalonada reducida de una matriz. Bien. La forma escalonada reducida de una matriz es una matriz está en forma escalonada si cumple las siguientes condiciones. Veamos, la primera condición. Si un renglón no consta completamente de ceros, entonces el primer número diferente de cero en el renglón es un 1. Ese se denomina 1 principal o también se denomina pivote. En algunos textos lo van a encontrar así como pivotes o sistema de pivotes. Es decir, que el primer número que se pueda encontrar en cada renglón, y si el renglón es diferente de cero, o sea, todas las entradas no son cero, entonces el primer número diferente de cero que se debe encontrar es un 1. Es un 1 y se va a conocer como un 1 principal. Si hay si hay renglones que constan completamente de cero, estos se van a agrupar hacia la parte de abajo de la matriz, en la parte de abajo. Es la segunda característica. La tercera característica es, en dos renglones consecutivos cualesquiera que no sean completamente de ceros, el 1 principal del renglón inferior aparece más hacia la derecha que el 1 principal del renglón superior. ¿Bien? Es decir que a medida que yo voy bajando los renglones, los unos principales se deben ir ubicando cada vez más y más a la derecha. Y la cuarta característica es que cada columna, ya no hablando de renglones, sino ahora de columna, cada columna que contenga un 1 principal tiene ceros en todas las demás posiciones de la columna. Entonces decimos que si una matriz cumple con las condiciones 1, 2 y 3, se encuentra en forma escalonada. ¿Bien? Se encuentra en forma escalonada. Y si además cumple las 4, o sea, si además de cumplir 1, 2 y 3 también cumple la cuarta condición, vamos a decir que está en forma escalonada reducida. ¿Bien? En forma escalonada reducida. Entonces vamos a ver algunas de estas matrices. Veamos estas matrices que están aquí abajo. Por ejemplo, la primera matriz se encuentra en forma escalonada reducida. ¿Por qué? Veamos. La primera característica, cada renglón diferente de 0, el primer número no nulo es un 1. Observe, yo empiezo a mirar el primer renglón. El primer número que me encuentro diferente de 0 es un 1. El segundo renglón, el primer número diferente de 0 que me encuentro, también es un 1. Y el tercer renglón, lo mismo. Cumple la condición 1. Dice, si hay renglones que constan completamente de 0, van a la parte de abajo de la matriz. Bueno, esta matriz no tiene renglones nulos. Tercera característica, si dos renglones consecutivos son no nulos, entonces el 1 principal del renglón inferior debe estar más a la derecha. Observen, si yo comparo el renglón 1 con el renglón 2, el 1 principal del renglón 2 está más a la derecha que el 1 principal del renglón 1. Si comparo el renglón 2 con el renglón 3, encuentro lo mismo. Y cumple con la cuarta característica. Estas tres columnas tienen unos principales, que son los que estoy subrayando, son los unos principales. Allí tenemos esos unos principales y en esos unos principales, la columna, el resto de números en la columna son son exactamente cero, ¿cierto? ¿Será que hay problema con esta columna que aparece acá, que es una columna que no es de ceros? No, no hay ningún problema. Esta también está en forma escalonada reducida. Pero bueno, quiero que miremos esta tercera. Esta tercera matriz. Observen que acá sí se puede evidenciar la segunda condición.
Los renglones que son totalmente de ceros van hacia la parte de abajo. Bien, que los unos, observe, en cada renglón, el primer número que me encuentre diferente de cero es un uno y se conoce como un uno principal. Y acá donde tenemos el uno en la columna, el resto de entradas son ceros. Observen acá. También acá tengo el uno y ahora hacia arriba y hacia abajo tengo ceros. Entonces esto también se encuentra en forma escalonada reducida. Por ejemplo, veamos estas siguientes matrices. Estas matrices se encuentran en forma escalonada, pero no en forma escalonada reducida. Acá tenemos también los unos principales, ¿cierto? Cumple la condición uno, la condición 2 y la condición 3. ¿Qué no cumple? Por ejemplo, observe, acá tengo en la segunda columna un uno principal, pero los elementos que están en la misma columna no son todos cero. Acá tengo también un uno principal. Los demás elementos de la columna deberían ser cero. Y tampoco está. Acá tenemos el mismo problema y acá tenemos este mismo problema. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, las características para que la matriz esté en forma escalonada reducida. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de eliminación gaussiana o el proceso de eliminación Gauss-Jordan? Hay dos procesos. La eliminación gaussiana consiste en llevar la matriz a forma escalonada y la eliminación Gauss-Jordan consiste en llevar la matriz a forma escalonada reducida. Bien, entonces veamos, bueno, vamos a revisar algún ejercicio. Acá estamos viendo cómo se lleva forma escalonada reducida y básicamente lo que estamos haciendo es seguir las operaciones por renglones utilizando, bueno, utilizando esas operaciones vamos a llevarlo a una eliminación gaussiana. Veamos este ejemplo. A ver, quiero que escriban este sistema de ecuaciones, quiero que lo escriban en sus cuadernos, este que estamos viendo en este momento, el ejemplo 3, y traten de llevarlo a forma escalonada reducida, es decir, primero copien esto y luego les vuelvo a dejar las características de la forma escalonada reducida. Bueno, listo. Una vez tenemos nuestro sistema de ecuaciones, tenemos allí nuestro sistema de ecuaciones, entonces la idea es llevarlo a forma escalonada reducida. Es decir, básicamente yo quiero
que cumpla estas características, estas condiciones. Entonces necesitamos ir procurando lo siguiente. Primero vamos a conseguir un 1 en el primer renglón, la primera entrada en el primer renglón. Y con ese 1 principal vamos a anular los demás elementos en la columna. Luego procedemos a hacer lo mismo con la segunda fila. Consigo en la posición 2, 2 un número, bueno, un 1 principal y con ese elimino los demás elementos de la columna. Y así vamos a continuar. Eso se conoce como eliminación Gauss-Jordan. Entonces vamos a ir a la pizarra y vamos a ir haciendo esto por partes. Si pasamos el sistema de ecuaciones a una matriz, nos queda esta matriz. Bueno, ahí tenemos el sistema de ecuaciones en representación de matriz. Entonces lo primero que necesitamos, como les decía, era un 1 principal en la primera fila. Y acá ya está. Ahora con este 1 principal vamos a eliminar los demás elementos de la columna. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? Ojo, acá voy a escribir las operaciones y abajo vamos a escribir el resultado. ¿Cómo vamos a escribir esto? Entonces, por ejemplo, para cambiar la segunda fila, voy a escribirlo de esta manera. La segunda fila, la cambio por ¿quién? Por la segunda fila menos 2 veces la primera fila. Y vamos haciendo estas cuentas. La primera fila no cambia. Esta primera fila queda igual. ¿Cómo queda la segunda fila? Cero. Esto va a ser 0. Segunda, bueno, acá tenemos la primera fila por menos 2 y la sumamos a la de abajo, ¿cierto? Tenemos 1 por menos 2 más 0, más 2, 0. 3 por menos 2, menos 6, más 6, 0. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Bueno, esperen un momento. Menos uno.
Listo. Tenía una llamada, pero ya estamos bien. Bueno, tenemos entonces menos 2 por menos 2, 4 positivo. Menos 5 queda menos 1. ¿Bien? Menos 2 por cero, 0. Menos 2 queda menos 2. Menos 2 por 2 queda menos 4. Más 4, 0. Y menos 2 por cero, 0. Menos 3, menos 3. Acá menos 2 por cero, 0. Menos 1, 1. Listo. Así ya nos queda la segunda fila. Observen que en la tercera fila ya tenemos un 0, ¿cierto? Entonces la tercera fila no va a cambiar. Tenemos 0, 0, 5, 10, 0, 15, 5. Ahora, vamos a cambiar la cuarta fila. ¿Cómo vamos a escribir eso? Entonces observe, la cuarta fila la vamos a cambiar de la siguiente manera. Cuarta fila menos 2 veces la primera fila. Menos 2 veces la primera fila. Veamos. Entonces tenemos, nuevamente la primera fila la voy multiplicando por menos 2 y se la voy sumando a la cuarta fila. Tenemos la primera fila. Menos 2 queda menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 3, menos 6. Más 6, 0. Menos 2 por menos 2, 4 positivo, más 0, queda 4. Menos 2 por 0, 0, más 8, 8. Menos 2 por 2, menos 4, más 4, 0. Menos 2 por 0, 0, más 18, 18. Menos 2 por 0, 0, más 6, 6. Y así nos quedaría entonces esta matriz. Tengan en cuenta lo siguiente, muchachos. Vean que ya hemos completado el primer objetivo. Tengo un 1 principal en el primer renglón, ¿cierto? Y ojo, el 1 principal tiene que ser el primer número diferente de 0 en el renglón. Y debajo de ese 1 principal, es decir, en las otras entradas de la columna en ese 1 principal, son ceros. ¿Bien? Ahora voy a pasar al segundo renglón. Voy a pasar al segundo renglón. Si ustedes observan la matriz, no puedo conseguir un 1 principal en la segunda columna, segundo renglón, ¿cierto? Porque aquí, observen, básicamente ese 1 principal lo voy a poder conseguir es con los elementos de los renglones de abajo. Y acá tengo 3 ceros. Entonces, no puedo conseguir que esos ceros se conviertan en un 1. Pero, por ejemplo, este de aquí sí lo puedo convertir en un 1 principal. ¿Bien? Voy a convertir este en un 1 principal y vamos a continuar. ¿Bien? Bueno, vamos a editar ahora la de arriba. A ver, voy a borrar acá algunas cosas. ¿Qué modificaciones vamos a hacer para esta segunda matriz de manera que consigamos un 1 principal aquí? Bueno, la primera modificación que vamos a hacer es que la fila 2 yo la voy a cambiar por menos 1, ¿cierto? Por la fila 2. Menos 1 por la fila 2. Entonces, bueno, vamos a borrar acá algunas cosas. Ahora el resultado lo voy a ir escribiendo en la matriz de arriba, ¿bien? Pero bueno, hay algunas cosas que no necesito borrar. Por ejemplo, estos dos se convirtieron en un 0, este también se convirtió en un 0. Acá sí tenemos un 4, un 8 quedó igual, un 4, un 16 y un 6. Esta fila quedó así. Esta tengo 0, 0, 5, 10, esta no cambió, la tercera no ha cambiado, ¿cierto? Ahorita de pronto las vamos a cambiar. Esta sí que va a cambiar toda. Así. Bien.
Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar la segunda fila? Cuando multiplico la fila 2 por menos uno, la fila 2 queda 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1, 1. Ahora, ya tenemos ese 1 principal allí. Voy a reescribir acá la fila. Queda 0, 0, 4, 8, 0, 18, 6. Listo. Bueno, ahora vamos a ver qué cambio para la fila para la siguiente operación. Bueno, acá nos toca hacerlo así porque yo no tengo mucho espacio, pero ustedes pueden ir haciéndolo de manera progresiva, ¿no? Bueno, acá tenemos la primera fila, va a quedar igual. Veamos nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? En la matriz de arriba. En la matriz de arriba nuestro objetivo es, ya teniendo este 1 principal, queremos eliminar los demás elementos de la columna. ¿Bien? Todos los demás elementos de la columna. Entonces, vamos a modificar la fila 1. Empecemos por la fila 1. La fila 1 la vamos a modificar ¿cómo? A la fila 1 la voy a cambiar por la fila 1 más dos veces la fila 2. Dos veces la fila 2. Observe, cuando yo sumo dos veces la fila 2, entonces ese 1 principal va a estar multiplicado por 2 y al sumarlo a la fila de arriba, ese menos 2 va a volverse un 0. Entonces, bueno, vamos a ir modificando. Ya puse acá en la matriz de abajo cómo debe quedar, cómo debe quedar la fila. Bueno, la fila 2 queda, no cambia, ¿no? A ver, ¿cómo va a quedar la fila 1? Entonces tengo 0 por 2, 0 más 1, 1. 0 por 2, 0 más 3, 3. 1 por 2, 2 más menos 2, 0. 2 por 2, 4 más 0, 4. 2 por 0, 0. Más 2, 2. Y 2 por 3, 6. Más 0, 6. Y en la parte ampliada, 2 por 1, 2. Más 0, 2. Bien, así quedaría la primera fila. Ahora, vamos a cambiar la fila 3. Entonces, la fila 3 la voy a cambiar ¿cómo? A la fila 3 le voy a restar 5 veces la fila 2. Observen, la idea es cambiar precisamente este 5, ¿cierto? Y cambiar este 4. Y a ver cómo queda. Voy a borrar entonces esta fila 2, esto que posiblemente va a cambiar, y vamos a ir escribiendo acá el resultado. Bien, la fila 2. Tenemos menos 5 veces 0, 0 más 0, 0, menos 5 veces 0 más 0, 0, menos 5 veces 1 queda menos 5 más 5, 0. Tengo menos 5 por 2, menos 10. Más 10, 0. Menos 5 por 0, 0. Más 0, 0. Menos 5 por 3, menos 15. Menos 15 más 15, acá va a dar 0 también. Y finalmente tengo menos 5 por 1, menos 5 más 5, 0. Observen que todo este renglón me quedó de ceros. Si observan, el tercer renglón está quedando de ceros. Ahora vamos a cambiar el cuarto renglón, la cuarta fila. Veamos. Para el cuarto renglón, entonces lo vamos a cambiar de la siguiente manera. Es f de 4, F4 lo vamos a cambiar por F4 menos 4 veces F2, la segunda fila.
Entonces acá tenemos, esto va a quedar 0. Acá tengo 4 por 2, 8, con el negativo menos 8. Y 8, 0. 4 por 0, 0, más 0, 0. 4 por, menos 4 por 3, menos 12. Menos 12 a 18, 6. Y ahora 4 por 1 queda menos 4 a 6, 2. Entonces aquí ya casi estamos en forma escalonada reducida. Si ustedes observan esta primera columna, ya tiene, esta primera fila, tiene un 1 principal. Y en los demás elementos, ahora en los demás entradas de la columna, no hay ceros. Perdón, son ceros. En el segundo renglón ya identifico mi 1 principal. Y en las demás entradas de la columna donde está ese 1 principal, hay ceros. Ahora, ¿dónde vamos a poder conseguir otro 1 principal? Acá donde está este 6. ¿Y qué vamos a hacer con esa fila de ceros? La vamos a pasar para abajo. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo nos queda eso. Tenemos esto acá. Bueno, este 2 cambió. Estos cambiaron también. Vamos a ir editando por columna. Que hay algunas cosas. Acá tenemos 0, 0. Acá está esto bien. Esta. Ojo, vamos a hacer lo siguiente. La fila de ceros la vamos a pasar al final, ¿ok? Esta fila de ceros la vamos a pasar al final, que es una de las características de la forma escalonada reducida. Y entonces acá vamos a poner el 6, ¿sí? Y acá 0, 0, y acá 2. Entonces la segunda fila queda 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Perfecto. Y la fila 1 queda 1, 3, 0, 4, 2, 6, 2. Ahí lo que hicimos fue intercambiar. ¿Cómo se representa eso? La fila 4 la intercambio con la fila 3. Así se representa, con una doble flecha. Y bueno, finalmente lo que hay que hacer es la fila 4, la fila 3, convertir ese 6 en un 1. Entonces ustedes terminen de hacer eso, ya que se va a acabar la videollamada. Este 6 lo voy a convertir en 1. ¿Cómo lo hago? Entonces a la fila 3 la voy a cambiar por un sexto de la fila 3. Sí, acá me va a quedar un 1 y acá va a quedar un tercio. Y ahora luego de tener este 1 principal, vamos a quitar este 3 que aparece por aquí y este 6 que aparece por aquí haciendo operaciones con renglones. Entonces terminen por favor eso y ya ahorita revisamos cómo queda todo el resultado. Bien, vamos a mirarlo en el test a ver cómo nos queda el resultado. Terminen de hacer eso y ya les vuelvo a enviar el link.